vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo, en el último programa de nuestra primera temporada, y ya estamos en compañía de Isabel Retamal, gerente de Desarrollo y Educación de la Asociación de AFP. Isabel, muy bienvenida acá al programa. ¿Cómo está? Bien, gracias Dante, gracias por la invitación. Bien, y acá en el programa tenemos 3 panelistas y cada uno de ellos te va a hacer una consulta, y el primero va a ser el empresario Mario Derpich. Mario. Hola, muy buenas noches, un gusto de tenerla acá en el programa. Y mire, como tenemos poquito tiempo, quería preguntarle por este proyecto del gobierno donde limitan la posibilidad de el cambio de fondo, que unos dicen que fue por el tema de Felices y Forrado, otros dicen que por un tema de rentabilidad. Quería saber su opinión porque me preocupa, digamos, de que si uno, se ha hablado tanto de que uno es el dueño del dinero, si yo soy el dueño del dinero, ¿por qué no puedo manejarlo yo? Independiente que nunca estuve de acuerdo con la creación de los multifondos, por la siguiente razón. Quisiera saber yo del 100% de los afiliados, ¿qué porcentaje de ellos estamos en condiciones de saber cuáles son los movimientos accionarios para poder colocar mis plata en el fondo A, fondo C o fondo E? ¿Cierto? Creo que esta fue algo que se hizo el año 2004, que nos ha llevado a muchos problemas, y hoy día que ya están dando esto, quería preguntarle por qué este tema de que no se puede más que 2 veces al año cambiar de fondo, excepto que usted se vaya al fondo inmediatamente de al lado. Si está en el B, se puede ir al C y así. Y si tuviera otro minutito, que me cuente qué cantidad de gente va a quedar sin fondos después del segundo retiro. Gracias Mario por su pregunta. Lo primero es que usted lo dijo muy bien, y el proyecto del gobierno limita el número de cambios de fondo. No es que lo lleve a 0, limita los movimientos que uno puede hacer restringiéndolos a 2 al año. Por lo tanto, esto es sobre la base de distintas evidencias que hay de distintos estudios también nacionales que hablan que el excesivo cambio de fondos en promedio puede ser que hayan personas más informadas y otras menos informadas, no tiene efectos positivos sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y como los fondos de pensiones hay que mirarlos en el largo plazo, efectivamente a veces hay fluctuaciones que hay que esperar ver cómo rinden en el largo plazo. Es muy difícil, como se habla, como ganarle al mercado. Entonces es un poco restringir el sobrecambio de fondos, lo cual no significa que se pierdan otras libertades dentro del sistema de pensiones. Uno puede elegir AFP, también va a poder seguirse cambiando de fondos, pero con una mayor restricción. Entonces es recordar que esto es en el largo plazo y que la evidencia, no solamente en términos nacionales, sino que de otros países, también recomendaciones sobre estudios que nos encanta compararnos con países de la OECD, etcétera, tienden a recomendar limitar tanto cambio de fondo, que a veces es una mirada más en el corto plazo. Sí, por regla general sabemos que hay fondos más riesgosos o volátiles, que es para personas más jóvenes, y a medida que vamos aumentando los años, los fondos son menos volátiles o menos riesgosos por regla general. Respecto de su segunda pregunta, Mario, el cálculo que se ha estimado por parte del gobierno y también por parte de las administradoras es una muy mala noticia. Nosotros estamos hablando que aproximadamente 4 millones de personas quedarían sin saldo en sus fondos de ahorro para la vejez. Es un número bastante alto. Yo creo que ahí decimos 4 millones, pero 4 millones sobre un total de un poco más de 10 millones de afiliados es un número significativo y que tiene consecuencias, por supuesto, el día de mañana sobre el gasto fiscal,
sobre las inversiones públicas que se puedan hacer y sobre las exigencias que también se le va a poner a una nueva reforma, que partimos con este hándicap en contra de muchas personas sin fondos para su vejez y que, quiero decir lo último, Mario, acrecienta las desigualdades, porque finalmente quienes se han quedado sin fondos de pensiones son mujeres, son jóvenes, son justamente las personas que tenían menos saldos en su cuenta de ahorro para la pensión. Isabel, respecto de lo mismo que usted estaba contestando en este momento, yo quería hacerle una pregunta un poco más fina respecto de qué porcentaje son jóvenes que están recién integrándose hace 1 año, 2 años al mercado laboral, dentro de esos 4 millones de personas. Sí, nosotros tenemos como una cifra en general, pero por ejemplo, sí, claro. Se habla aproximadamente 34% de mujeres ya se quedan sin fondos, de hombres la proporción es mayor. Y justamente como tú dices, Dante, los que primero están entrando son los que se ven más perjudicados porque tienen menos fondos. Y cuando hablamos de fondos de pensiones sabemos que es como una bola de nieve que va creciendo en el tiempo. Entonces esa bolita de nieve que yo he hecho correr parte de cero en este momento. Sí, o parte con pero claro, pero tiene también la visión de que están recién comenzando y tienen todo este tiempo para recuperar lo que se están gastando ahora en salvarse. Claro, esa es una visión, pero mirado en el largo plazo, sin lugar a dudas, son los más perjudicados. O sea, se habla de que el mayor impacto en la jubilación futura tiene que ver con los mayores ahorros también que se generan cuando se es más joven. Y quizás pensando como en economía del comportamiento es lo más difícil, porque se piensa que queda mucho tiempo para recuperarse, pero también es cuando más puedo rentabilizar mi ahorro para el futuro. Perfecto, gracias Isabel. Alejandro. Buenas noches. Buenas Isabel, noches, un gusto conocerla. Yo a diferencia de los panelistas que están acá, yo estaba en contra, fui el único que planteó estar en contra del retiro del 10%. Yo creo que eso es muy perjudicial para la economía, para el bolsillo de los chilenos. Pero por otro lado entiendo que se haya aprobado por un tema político el retiro de este 10%, porque en definitiva este gobierno fue un verdadero fracaso y lo ha reconocido el mismo ministro, que llegaron tarde a las políticas en ayuda al ciudadano y a las pequeñas y medianas empresas. Pero, volviendo al tema suyo, usted representa la Asociación de Fondos de Pensiones, yo creo que es un muy buen sistema. Creo que un sistema, hoy día tenemos un sistema mixto, en definitiva, tenemos un sistema privado, también tenemos el fondo solidario que entrega el Estado, que lo promulgó Bachelet. Pero sin embargo, creo que ha sido un fondo que ha sido cercenado desde la década del 80 en adelante. ¿Por qué? Porque se ha hecho una serie de modificaciones a la normativa, al decreto que fue en definitiva el decreto original, que era el DL 3500 del año 81. Y todas estas cercenaciones o todas estas modificaciones que se han hecho siempre han ido en contra del afiliado. ¿Y a qué responde esto? Y aquí viene la pregunta. Ustedes han contratado dentro de las empresas muchos directores, ¿ya? Según cifra del año 2016, más de 40, solamente 40 exministros, hasta el año 2016. Puros políticos que van desde la UDI hasta el Partido Socialista. El único que salvado fue el Partido Comunista. Debemos recordar que la ley del lobby recién fue promulgada en el 2014. Por lo tanto, se entiende que presidentes tan disímiles como Elwin, Piñera, Ricardo Lagos, hayan promulgado leyes que han modificado el sistema y que nos llevaron a una relación política-empresa, especialmente en el sector de la AFP, muy perjudicial para los afiliados. Debemos recordar que el año 98, por ejemplo, Eduardo Frei, ¿ya?, modificó la ley, modificó a través de la ley 19.137 y traspasó el riesgo de las pérdidas, por ejemplo, nosotros los afiliados. Nosotros poníamos las lucas para que ustedes la administren y tuvieran rentabilidades, pero se perdían plata. Pasaba lo que pasó con la AFP Qualita del Grupo Lusich o la AFP Futura del Partido Comunista, que quebraban, porque ellas asumían las pérdidas. Ahora las tenemos que asumir nosotros. Entonces creo que hay una relación política, directores de AFP
que ha sido muy perjudicial. Y tenemos hoy día actuales senadores que han sido directores de empresas. De hecho, el actual ministro de Energía creo que fue director, antes de ingresar al gobierno de Piñera, de una AFP. Hay una relación muy cercana de directores y políticos con la industria de fondos de pensiones. Y finalmente, un sistema que es muy bueno, y mire, y lo voy a volver a decir, muy muy bueno, se ha venido desprestigiando y se fue modificando en favor de la empresa para que ganara más plata, cosa que está bien, si ustedes son una empresa, no están para perder plata, pero por otro lado, todas las modificaciones han ido en perjuicio de nosotros los afiliados. Y un sistema que era muy bueno en la década del 80, hoy día está muy cuestionado, a pesar que sigo pensando que si volviéramos al DL que teníamos el año 81, el DL 3500, metiéramos a las Fuerzas Armadas dentro del fondo de pensiones. No puede ser que hoy día trabajen 20 años y tengamos que pagar unos tremendos sueldos, unas tremendas jubilaciones. Creo que metiendo a las Fuerzas Armadas en el mismo sistema en que estamos todos, volviendo al DL 3500 del 81, esto sería un sistema bastante mejor. ¿Qué cree usted respecto a las críticas de la relación de las AFP con la contratación de más de 40 exministros dentro de sus directorios? Que al 2019 pagaban 3.000 millones de pesos, ¿sí? Una millonada de plata. Alejandro, hizo hartas preguntas dentro de la introducción y quería separar un poco dentro de los puntos que señala. Lo primero, cuando usted se dice que es un buen sistema, efectivamente cuando nosotros hablamos de rentabilidad del sistema para lo cual fue creado, en términos agregados es un buen sistema. De 100, 70 ha sido rentabilidad y 30 ha sido el ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, en términos de seguridad y rentabilidad, efectivamente es un buen sistema. En términos, me parece muy relevante lo que usted señala respecto a que distintas políticas, y ahí podrán haber distintas opiniones dentro del panel. Yo, refiriéndome a lo que es el primer y segundo retiro, es una política pública que efectivamente hace al afiliado pagar el costo de una salvataje quizás tardío al tema de la pandemia. Los trabajadores están pagando con sus ahorros producto de su trabajo esta necesidad que por supuesto es dolorosa y se entiende y no la estamos negando, pero están pagando los trabajadores y los afiliados con el ahorro de su trabajo los costos de esta pandemia. Y eso está siendo una muy mala política y por lo tanto ahí se da esa irracionalidad que usted también señala entre lo que son decisiones políticas y finalmente lo que tiene que ver de cara a mejorar un sistema de pensiones. Y por último, Alejandro, sí somos empresas, las AFP ganan utilidades, pero también se sabe que si se repartieran las utilidades entre todos los afiliados estaría mejorando alrededor de 7, 8 mil pesos las pensiones. Es una cifra, podremos decir alta, baja, y no es más que eso. Yo creo que más allá de establecer dudas respecto del funcionamiento de las administradoras, creo que lo importante es centrar la discusión en cómo mejorar las pensiones y, como usted bien dice, que finalmente la mejora de las pensiones no tenga que ver con costos al afiliado, justamente lo contrario. O sea, que no vuelva a suceder lo que está pasando ahora, que con los ahorros del trabajador se está finalmente tirando un salvavidas en temas de la pandemia de este año. Don Jaime. Un tema súper interesante, lástima que tan poco tiempo. Temazo. Usted ya lo dijo, se nos queda poco tiempo, así que sea breve, conciso y preciso. Voy a la primera aseveración. Nunca fue un sistema de pensión. En mi opinión, y creo que la cifra es un tema que permitió resolver la estructura financiera y la fortaleza financiera que tiene Chile. Y dio una cantidad de recursos disponibles para la expansión y el desarrollo de muchas empresas, accediendo a recursos más baratos que obtener la plata en el mercado internacional. Si uno mirara los costos que han tenido las empresas de lo que pagan por intereses de la plata utilizada en la AFP versus obtenerla en el mercado internacional a los costos que ha tenido Chile, uno se da cuenta que fue un negocio espectacular y generó, yo diría, un nivel de estabilización.
pero el resultado final tiene que ver, y por acá empiezo las preguntas, ¿por qué las AFP no fueron capaces en un momento de reconocer un problema que los chilenos sienten, que es un sistema que fracasó como pensiones dignas? Y se transformó en el grueso de las pensiones en una fábrica de pobres. Si era un tema que todos los estudios desde el año 87, 88 en adelante decía que era un problema, que uno no podía tener un sistema de pensiones con una tasa de ahorro del orden del 10%, ¿por qué nunca hubo una propuesta concreta de ir corrigiendo estos temas? Porque al final del día el desprestigio que tiene el sistema no lo tiene por una discusión teórica de sistema de ahorro individual o que sea un sistema sobre el reparto, es que el resultado final es que el grueso de las pensiones son un desastre y adicionalmente, estructuralmente la economía chilena, el funcionamiento no ha ayudado a buscar que la mayor cantidad posible de la población cotice. Con eso tenemos un 30%, un 30% que no cotiza. Entonces, el sistema no fue en solución. Y lo último, que es otra pregunta que le quiero hacer, en cualquier negocio empresarial, cuando yo pongo recursos, tengo derecho a tomar decisiones en los directorios. Entonces aquí, si todos los afiliados pudieran votar y elegir los directores, se terminaría este jueguito de las sillas musicales de aquellos que están vinculados entre el dinero y la política y que toman decisiones en las que son parte involucrada. ¿Y por qué ese sistema que se supone que es tan bueno de libertad, ¿cierto? En que yo pongo mis recursos y yo tengo 40, 50, 60, 100 millones, tengo derecho a votar por quienes deben ser los directores que administren los recursos de la AFP? Y no este juego de sillitas musicales entre un grupo político y un grupo económico que son los que se han estado repartiendo las utilidades más interesantes del negocio. Gracias, Jaime, por su pregunta. Efectivamente, lo que usted señala es cierto. El resultado de las pensiones hoy en día no es bueno. Y no solamente no es bueno, sino que no está en línea con las expectativas de las propias personas. Usted también bien señala que estamos hablando de que un 10% de cotización mensual no alcanza. Y no solamente no alcanza, estamos hablando que países de la OECD están ahorrando prácticamente el doble. Exacto. Y siempre hablamos del monto del ahorro mensual. Acá además hay lagunas previsionales. El mercado es cambiante, hay lagunas previsionales y eso también impacta en el resultado final de la pensión. Entonces, efectivamente, hay un desprestigio del sistema, que es un sistema de pensiones. Usted dice que no, yo digo es un sistema de pensiones y no es un sistema de AFP, como también muchos lo llaman, que es sistema de AFP, no, este es un sistema de pensiones donde tenemos una deuda para mejorar las pensiones, que es mejorar el ahorro, el porcentaje de ahorro. Y nosotros con este segundo retiro partimos en contra. Se había calculado incluso que estos retiros equivalen a 6 años de lagunas aproximadamente y que van a perjudicar un 20% en promedio las pensiones. Pero lo que usted señala respecto de la necesidad de ajustar y hacer propuestas llama mucho la atención, Jaime, porque eso es un rol de los políticos. Ya hay consenso técnico al respecto, transversal a distintos sectores políticos, que viene ya hace tiempo y que la asociación y las administradoras han hecho propuestas al respecto. No estamos hablando que no se sepa qué hacer con las pensiones para mejorarlas. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer, y disculpando la expresión, no es muy sexy al final del día. Significa con aumentar el ahorro mensual, significa volver a mirar la edad en la cual vamos a jubilar, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, significa bastantes cosas, que es mirar en el largo plazo y no con la irracionalidad, y lo digo directamente con que hoy día el sistema lo están mirando los políticos, que difiere absolutamente de los consensos técnicos que, insisto, Jaime, van más allá de las distinciones políticas que se puedan tener. No, pero sí, yo estoy de acuerdo, pero Alejandro Riquelme tocó un tema que yo también te lo vuelvo a señalar. El problema que hemos tenido vinculado en los directorios de la AFP
un porcentaje altísimo de políticos. Entonces, yo soy partidario, por ejemplo, que los directores sean elegidos por los cotizantes, de acuerdo al porcentaje de aporte que hagan. Sí, efectivamente podría haber en temas de legitimidad, como se habla, aumentar los niveles de participación, han sido ideas que han estado dando vuelta. Yo creo que lo que usted señala tiene que ver también con poder aumentar los niveles de legitimidad del sistema en términos de participación, por ejemplo. Es de los temas que podría hablarse para la legitimidad del sistema. Sin embargo, no necesariamente eso afectaría el resultado de las pensiones, que sabemos que es malo. Si no se aumenta, no, hay que aumentar. Estamos claros que hay que ponerle más recursos. Claro. Pero hay un problema de distancia, de desconfianza en la institucionalidad por parte de los mismos cotizantes, que hace que esta discusión de retirar los fondos fue por un tema de urgencia, de prioridad de la gente para pagar sus cosas. Entonces, sí, no hubo una discusión de fondo estructural. Cortito, Dante, que sí, por favor. Yo creo que más allá que las personas quieran o no el sistema FP, quien realmente no sé si es un deseable, creo que este proceso de retiro ha develado muchos mitos que habían respecto del sistema, y nos hemos dado cuenta que la plata estaba, que la plata es de los trabajadores, y también nos hemos dado cuenta que es un sistema de pensiones y no de las AFP. Yo creo que las vocerías que hemos visto, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones de distintos actores, han dejado manifiesto que este es un sistema regulado en cuanto a inversiones, en cuanto a los tipos de fondos, en cuanto a exigencias de servicio en relación con el afiliado. Es un sistema regulado en el cual las administradoras están mandatadas, incluso en temas de conformación de directorio, etcétera, que son temas que se están hablando acá sobre la mesa. Por lo tanto, esas modificaciones que se pudieran hacer al sistema, ojalá, y yo digo que debe ser para mejorar las pensiones, ustedes dicen, además en temas de legitimidad, es una tarea que deben hacer los políticos de nuestro país, y que a mi juicio, a nuestro juicio, no se está haciendo, y estamos mirando no solamente en el mediano plazo, estamos mirando en un muy, muy corto plazo, empeñando lo que es el futuro de las pensiones de los chilenos. Gracias, Isabel, y se nos quedan un montón de temas. Antes de hacer esta entrevista conversamos una previa pauta. Alejandro tenía, por ejemplo, dudas respecto de las inversiones de la AFP, si tenían que ser todas acá en Chile, por qué se invierte en el extranjero, etcétera. Preguntas que teníamos, por ejemplo, pensando en el perfil de Roberto Fuentes, de estudios respecto de esa situación. En fin, esperamos contar contigo, Isabel, o con otra gerencia de la Asociación de AFP para seguir aclarando estas dudas respecto de lo que es el rol de las administradoras de fondos de pensiones acá en nuestro país. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por el panel, muy entretenida la conversación. Feliz, Dante. Cuando quieras volvemos a conversar, ahí ya para conversar, porque hay inversiones afuera, que ha pasado ahora, que también es un tema... No, y respecto también de lo que es el tema de la legitimidad, como ustedes decían claramente, claro, quedó muy asentado, campañas comunicacionales respecto de la plata es tuya. Ahora ese tema ya quedó despejado, entonces lo que es el tema de educación debería ir por otro lado, por ejemplo, para que la gente sepa cómo administra su plata. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, terminamos hoy la primera temporada de Economía, Investigación y Desarrollo, y esperamos volver a reencontrarnos en una segunda temporada. Hasta el futuro. Hasta el futuro. Chao. A no ser que nos cepillen y nos cambien. ¿Cómo? ¿Está al aire todavía, Jaime? Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presentó Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelinsich Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar.